Muy buenas tardes, jóvenes caficultores, y muy buenas noches para aquellos que nos están viendo, ¿verdad? En otros países, donde ya está un poco más oscuro, el día ya está decayendo un poco, ¿verdad? Declinando. Gusto saludarlos, mi nombre es Julio César Hernández, especialista en transferencia de tecnología agrícola, ¿verdad? Trabajamos con jóvenes caficultores para instruir jóvenes como ustedes interesados en aprender, ¿verdad? Todos estos temas que son de mucha importancia en el tema de la caficultura. Estamos en el módulo Mi Café. Vamos a ver la segunda clase el día de hoy, una clase muy importante. Es una clase que al final pues consolida todo el tema de la cadena de valor que se ha visto en todo el curso integral, ¿verdad? La clase de hoy es tueste de café. Así que esperamos que llenen sus requisitos de esta clase, ¿verdad? Que ustedes puedan hacer sus preguntas. Quien nos va a compartir hoy la clase es la ingeniera Suani Soto. Ella es la experta en el tema de calidad de café. La vieron ayer en el tema de análisis físico de café verde y pues hoy van a estar viendo el tema de tueste de café. Recordarles, ¿verdad? Que llenen sus asistencias. Acuérdense que con el 70% de sus clases ustedes van a ser acreedor de sus certificados. El 70% representa 32 clases. El fin de semana no vamos a tener clases, sino que vamos a regresar hasta el lunes 10 con otra clase siempre en el mismo módulo. Pero aprovechen, para aquellos que no han terminado de ver el curso, aprovechen a ver sus clases para que puedan, digamos, ser acreedores de su certificado. Así que sin más que decir, los dejo con la ingeniera Suani Soto para que prosiga con la clase. Ingeniera. Gracias, ingeniero Julio, por acompañarme en la moderación de esta bonita clase. También, como usted lo mencionaba, tan interesante, ¿verdad? Porque aquí es parte del reflejo del esfuerzo de nuestros productores en campo. Entonces, aquí es donde nosotros damos la garantía, ¿verdad? De ese esfuerzo que hemos hecho. Así que, de mi parte, bienvenidos. Gracias por acompañarme, por ser puntuales. Igual, como mencionaba Julio, nuestras clases, pues si usted todavía no la puede ver en vivo, también la puede ver grabada por nuestras diferentes redes sociales, YouTube, Telegram, Facebook, y pues a los que nos encontramos en vivo aquí por la plataforma Zoom. Así que bienvenidos, jóvenes caficultores. Gracias a la iniciativa de Nestlé, bajo Plan Nescafé, nosotros como jóvenes caficultores, ¿verdad? En esta sombrilla de Plan Nescafé, y también a la Fundación Conducafé, porque somos parte del proceso de ejecución de este bonito proyecto que tiene Nestlé, llamado Plan Nescafé. Así que, sin más, vamos a dar inicio a esta clase tan interesante, bonita, conociendo parte, pues, de esta trayectoria. Entonces, comentarles un poquito sobre lo que fue la historia. Ya nos habló el ingeniero Cibeles en la clase, pero para poder terminar de concretar esta bonita historia. Y quizá pues seamos de esas personas que tomamos más de una taza al día, ¿verdad? Y sabemos que el café, después del agua, es la bebida más consumida en el planeta. Y es sinónimo, pues como sabemos, de una recarga energética para las mañanas o también para las tardes cuando ya nos pega un poquito de cansancio o tal vez un ligero sueño. Entonces necesitamos esta recarga energética como es el café. En muchos países, pues el café representa cultura, también representa sustento. Pero ¿se han preguntado alguna vez dónde se originó y cuál es esta historia? Bueno, para contarles pues aquí también una historia resumida en un video corto, ¿verdad? Y a pesar de que no se sabe a ciencia cierta cómo se descubrió el café, se conoce que la planta de café, Coffea arábica, es originaria de Cafa, una región de Etiopía, esto pues en África Oriental, y de ahí se extendió de la Meca, pues donde viajó a todas partes del mundo islámico. Así que les dejo este pequeño video para que recordemos un poco de la historia. Empecemos por el principio, hace muchísimo tiempo en Etiopía. Todo comenzó con Caldi, un pastor que se dio cuenta de que sus cabras, al comer bayas de una planta que él desconocía, se ponían extrañamente activas. Sintió curiosidad y decidió probar las bayas él mismo, obteniendo un efecto similar al de sus cabras.
El pastor siguió su camino y al poco tiempo se encontró con un monje que quedó intrigado con sus cabras bailarinas. Le contó de las bayas y el monje decidió machacarlas para hacerlas polvo y agregarles agua hirviendo. Se dice que el pastor y el monje estaban bebiendo la primera taza de café de la historia. Bueno, así entonces nos hace recordar, ¿verdad? Que esas cabritas locas, que en su momento, pues este pastorcito Caldi, se dio cuenta de este grano aromático y pues empezaron con ese proceso de tueste. Pero también hay una historia interesante para nosotros como Nestlé, que también ustedes deben de conocer. Entonces les traigo esta pequeña parte también de la historia de la evolución del café. Ahora hablemos de la historia del café. El teniente brasileño Francisco Melo Paleta visita la Guyana francesa y de paso tiene un romance con la esposa del gobernador. Ella le regala un ramo con semillas de café fértiles ocultas y así se propagó el cultivo en el Nuevo Mundo. 100 años después, el café es un éxito en el mundo y es cotizado en la bolsa de Nueva York. En 1929, Brasil pidió a Nestlé ayuda para encontrar la forma de preservar el café, pues tenían un enorme excedente que por la caída de Wall Street no podrían vender y temían que se echara a perder. Nestlé aceptó el reto y fue cuando Max Morgenthaler creó el café soluble y nace Nescafé. Con la llegada de la televisión y los anuncios publicitarios, las ventas se dispararon y para los 70 comienza el auge de las cafeterías. Hoy vivimos una nueva ola del café con producción artesanal y nuevos métodos de extracción. Para que ustedes se enteren, ¿verdad? Que también nosotros como Nestlé somos parte de esta trayectoria de evolución de lo que es el café, bajo nuestra marca más reconocida a nivel del mundo como lo es Nescafé, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que ustedes también se den cuenta que Max fue parte de la evolución bonita que hemos tenido en la parte del tueste del café y fue ahí cuando se empezó la creación de los cafés solubles. Y hoy el café soluble, pues Nescafé, es uno de los más reconocidos a nivel del mundo. Bien, entonces para que entremos un poquito en calor de lo que vamos a ver el día de hoy y siempre recordándoles todo este proceso, toda esta trayectoria que lleva nuestro grano aromático. Cuando hablamos del cultivo, nos vamos al campo, ¿verdad? Estas buenas prácticas que hacen nuestros productores, ¿verdad? Esta monitoreo clave que tenemos que realizar, ¿verdad? Con lo que es la broca, la roya, también esa sombra adecuada de nuestro café, las variedades también. Entonces, eso es la parte del proceso en la parte del cultivo. Luego nos vamos a lo que es la recolección, como les indicaba el día de ayer, ¿verdad? Recolectar el grano en su punto óptimo de maduración, que anda entre los 18 a 22 grados Brix, ¿verdad? Es lo recomendado para que el mucílago haga la fricción correspondiente, que es la separación de lo que es la pulpa de café, y así obtenemos lo que es el pergamino húmedo. Luego, clave es el beneficio, ¿verdad? En el beneficio nosotros podemos tener buenos procesos de beneficiado o también podemos deteriorar la calidad del café. Entonces, es un punto clave este proceso de beneficio. O mejoramos la calidad de nuestro café o podemos deteriorar la misma. También en el secado, ayer les hice mucho énfasis en el porcentaje de humedad que es requerido para el almacenamiento, igual el requerido para la exportación. Hablábamos de un 10 y 12% de humedad, ¿verdad? Y este pues obviamente es el requerido para su almacenamiento. Luego, cuando ya este café se trabaja,
en esa humedad, pasamos al proceso del trillado, que es la remoción de la película protectora llamado pergamino para obtener lo que es el grano oro productor o la almendra que se le conoce o el café verde, ¿verdad? Posteriormente, el paso también más delicado de todo este proceso anterior es el tueste. Con el tueste nosotros podemos deteriorar o manejar la misma calidad que han hecho nuestros productores. ¿Por qué les digo esto? Me he encontrado casos que me invitan una taza de café de un tueste que una semana antes tostaron y me dicen, mire qué rico me quedó el tueste. En realidad no es uno el responsable de desarrollo, de decir qué rico está el tueste. En realidad es darle las condiciones correctas, ¿verdad? Porque el encargado, porque ¿dónde dejamos el esfuerzo de nuestros productores? Al final, ¿dónde dejamos la variedad? ¿Dónde dejamos la altitud del café? Entonces, todos estos procesos, ¿verdad? Todos estos pasos también llegan a ser parte de un buen tostado. Al final, el café, en el proceso del tostado, pues él nos va a indicar cuál es el punto de desarrollo que nosotros tenemos que darle, ¿verdad? Entonces, para que tengamos cuidado al momento de decir qué rico me quedó el café. En realidad, el café en el tueste está expresando el reflejo del esfuerzo de nosotros en campo. Y luego, pues del tueste depende mucho la preparación de la bebida. El tueste ideal depende mucho del segmento de clientes que tengamos. Entonces, vamos a tener clientes que nos exigen tuestes medios, como vamos a tener clientes que nos exigen o tuestes oscuros o tuestes claros. Entonces, somos nosotros los encargados, somos nosotros los llamados chefs para poder desarrollar el tueste ideal y posteriormente preparar la bebida ideal o esta bebida que nuestro cliente, pues al final lo que queremos es una satisfacción de su paladar. Ahora bien, entrando a lo que es la fórmula química del café, pues esta fue descubierta ya por el 1819 por Ruge y fue descrita en 1821 por Rubiquet. Una taza de café contiene entre 100 a 200 miligramos de cafeína y un espresso contiene cerca de los 100 miligramos. ¿Cuál es la diferencia? El volumen. Como les mencionaba, una taza ya contiene agua, ¿verdad? Mientras que el espresso pues solamente no contiene agua, ¿verdad? En comparación a un café americano. Entonces, por eso ya en una taza de 250 ml, pues contiene entre 100 a 200 miligramos de cafeína. Entonces, cuando ya hablamos de que el café es bueno o que el café es malo, el efecto vasodilatador de la cafeína pues suele utilizarse farmacológicamente para aliviar lo que son las cefales, que son tipo migraña, ¿verdad? Cuando nos pega este dolorcito de cabeza, lo más recomendable pues es una tacita de café para que nos ayude a aliviar esta migraña. Para esto, la cafeína frecuentemente es administrada por pastillas, que son muy comunes encontrarlas en la farmacia, ¿verdad? Y estas son las llamadas aspirinas también, ¿verdad? Entonces, allá en abril de 2008 más o menos, estudios neurológicos sugieren que una dosis de 3 miligramos diarios de cafeína, ¿verdad? Ayudan a prevenir lo que es el mal de Alzheimer. Así que les invito a que diariamente consumamos una tacita de café para prevenir esta enfermedad, ¿verdad? Que es muy, muy conocida en nuestros adultos mayores. Bueno, y esto lo dice la ciencia. Esto estábamos viendo lo que es una página que se llama cafeína y es directamente por química.es. Así se encuentra en el internet por si necesitan apoyarse un poquito más de la parte de la medicina, pues también tenemos los respaldos, ¿verdad? No damos información que no sea validada por los expertos. Bueno, y ya entrando un poquito en calor para que conozcamos lo que es nuestra máquina de café. Y ahí tenemos el escenario de una máquina de café. Y estas son las partes. Una chimenea, que esta chimenea pues es la encargada de liberar
todos los gases, o sea, el calor residual que tiene nuestro tambor al momento de efectuar lo que es el tueste, ¿verdad? Luego nos pasamos a lo que es la transferencia del aire, que ahí hay una tubería, que esta tubería pues se acompaña de lo que es un motor eléctrico. Este motorcito para lo que nos ayuda es para remover el tambor, donde será puesto nuestro café a tostar, que ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? En la imagen, estos se ve como humo, pero en realidad son los granos de café que están en el tambor, ¿verdad? Luego también se acompaña de un quemador, que este quemador es donde se genera la llama con una temperatura alta, ¿verdad? Y esta pues obviamente no entra en contacto directo con nuestros granos, sino que hay una separación, ¿verdad? De este tambor que les mencionaba. Y también está tolvita, que está en la parte de arriba, que es para introducir el café al tambor y que este tambor sea removido por el motor eléctrico para proceder a lo que es el movimiento, ¿verdad? Del café en el cilindro. Luego tenemos en el lado derecho lo que es un refrigerador, que este nos sirve para succionar el vapor, ¿verdad? Y para poder enfriar más rápido el café y pues obviamente que deje el proceso de tueste. O sea, un café que nosotros una vez lo extraemos de la tostadora, él sigue su proceso porque trae temperatura. Entonces lo que nosotros hacemos es apoyarle para cortar este ciclo de tueste, para que ya no siga tostando. Entonces lo que hacemos es apoyarnos de este refrigerador, que en realidad no es un refrigerador comparado con como el casero, ¿verdad? Sino que es el encargado de succionar este vapor caliente para evitar que nuestro café siga el proceso del tueste. Ahora bien, entrando ya a lo que es las historias del café, la historia de las tostadoras, ya conocimos pues cuáles son las partes normalmente que tienen las tostadoras que hoy en día son las funcionales, pero también es bonito conocer lo que fueron nuestras primeras tostadoras. Bueno, y un poco de la historia, pues en el lado izquierdo fue una tostadora que se desarrolló allá en el Cairo, Egipto, allá por el siglo XVI. Y entonces, como ustedes ven, a través de esos orificios se liberan lo que son los gases o el vapor que genera, obviamente, el café en el proceso del tueste, ¿verdad? A diferencia de la real que ustedes vieron, pues esta tiene lo que es un extractor que le ayuda y esta chimenea que le ayuda, pues obviamente, para retirar ese vapor. Y allá por el año de 1824 empezó el NUS a trabajar un tostador un poquito más modificado, ya más moderno, como lo pueden ver ustedes en la imagen del lado derecho, ¿verdad? Con una medición más cierta, con algunas variables como manejables, como lo es la temperatura, la entrada del aire, y de esta manera pues poder controlar la misma, ¿verdad? Entonces ya en estas máquinas que se inventaron en 1824, pues ya nosotros podíamos tener cierto control. Y luego pasamos también a las tostadoras que todavía se están utilizando. Y la tostadora del lado izquierdo, la doradita que ustedes pueden ver ahí, son tostadoras que encontramos en nuestros laboratorios de calidad. Son tostadoras que son para muestras de café. Entonces, de estas tostadoras, pues, encontramos varias marcas. Una de las marcas más reconocidas y la aprobada, ¿verdad? Por nuestros especialistas en el área de café y también regidas por el SCA, pues también está lo que es la Probat, está la Coffee Pro, Par Café, entre otras, ¿verdad? Que son muy comunes. Y esto, pues también estas tostadoras depende del país donde estemos, así pues obviamente pueden haber diferentes marcas. Que tiene el mismo funcionamiento de la imagen del lado derecho, que es esta plateada. Esta plateada pues tiene el mismo funcionamiento, solo que es una tostadora un poco más grande para cafés mayores a 5, 10, 15, 20 libras, ¿verdad? Y tiene el mismo funcionamiento que esta tostadora a nivel de laboratorio. Y pues
Como pueden ver ustedes, que es muy común, era muy común encontrar este tipo de tueste, ¿verdad? En nuestras aldeas, en nuestras comunidades, este tueste que normalmente lo hacían en un fogón o así como lo tenemos ahí en este pequeños bloques, y ya no los recomendamos. ¿Por qué? Si ustedes ven esa llama, no es una llama adecuada. Más adelantito les voy a explicar por qué. Nosotros tenemos que tener una llama constante. Entonces, ¿qué pasa con esos cafés que están por ahí? Va a entrar en un proceso de horneado del café porque no tienen el mismo movimiento en comparación a los que tenemos en ese cilindro que les explicaba en la tostadora, ¿verdad? Que es el encargado de estar removiendo el café en la tostadora. En cambio, ahí tenemos que hacerlo manualmente. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenemos ese proceso del movimiento, puede ser que nuestro café entre en un proceso de horneo. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a tener un subdesarrollo del café o un sobredesarrollo, que son defectos que nosotros no buscamos en lo que son los tuestes ideales. Y viendo aquí, ¿verdad? Lo que son estas otros tipos de tostadoras que también son muy comunes. Tenemos una tostadora que también sirve para volumen, que esta ya se puede conectar a una computadora, ya son un poquito más especializadas y podemos hacer diferentes curvas de tueste. Al final, las curvas de tueste es lo ideal para mantener y garantizar la calidad de su café y de esta manera pues ser reproducidos de nuevo la misma calidad. También existen este tipo de tostadoras como la ven la del centro, esta rojita es una palomitera que la utiliza mucho, ¿verdad? A nivel casero. Funciona, sí funciona porque tuesta el café, pero no lo tuesta de una manera correcta porque al final la temperatura de inicio es bien alta y el café no sale en menor tiempo. Y esta tostadora que ustedes ven al lado derecho, pues tiene el mismo funcionamiento que fue inventada ya por el siglo XVI, ¿verdad? Que esos orificios lo que hacen pues es liberarnos los gases o el vapor que genera el café en el proceso del tueste. Ahora bien, hablemos ya un poquito de café, del tueste, ¿verdad? Ya conocimos el equipo que podemos utilizar para tostar nuestro café. Ahora, es un proceso físico-químico a partir del cual se crean aromas, sabores y acidez, pero estos mismos se pueden modificar, se pueden alterar o se pueden balancear. Esto se puede hacer mediante nuestra curva de tueste, que más adelantito les voy a explicar un poquito. Y cambian pues también de volumen, de peso, de densidad, de color, ¿verdad? Etcétera. Y esto se realiza en una máquina simple o compleja como las que acabamos de ver, mediante la transmisión calórica hacia un batch de café, los cuales se irán cocinando y desarrollando las características que el tostador desea. Cuando hablamos de esto, pues al final nosotros somos los responsables de darle esas condiciones ideales para que nuestro café se desarrolle. Entonces, si nosotros no le damos la temperatura correcta o no le damos el aire correcto, pues el café empieza a arrebatarse. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, al final también el tostador, hablemoslo del chef, puede arruinar nuestra cosecha, ¿verdad? Por un mal tueste. Entonces hay que garantizar que la persona que tueste mi café sepa mucho del tueste ideal para no arruinar las características que el café me quiere demostrar. Bueno, les traigo un video corto para que ya vayamos conociendo más a profundidad lo que es el tueste del café. Hola, mi nombre es Fernando Velázquez, soy instructor del curso de calidad de café del proyecto Iniciativa por los Jóvenes de la Caficultura Hondureña, proyecto de Nestlé y ejecutado por la Fundación Conducafé. En este momento vamos a hacer una demostración de lo que es un tueste, aunque también vamos a aprovechar la oportunidad para mostrar otros tipos de tostadora.
Entre ellas tenemos aquí la Coffee Pro con la que contamos en el curso y también que es una tostadora que puede ser utilizada por pequeños tostadores o cafeterías ya que pueden accesar a ella un poco más fácilmente. También tenemos otro tipo de tostadora que las tres que vamos a mostrar pues tienen la misma funcionalidad, aunque esta es de una marca pinalense que normalmente la encontramos en pequeñas cooperativas o grupos de pequeños productores porque también son más económicas. Y donde haremos el tueste pues es en una marca más reconocida de fama internacional, lo que es la Probat, donde mostraremos todo lo que es el tueste. En las tres tostadoras se utiliza el mismo proceso, el cual haremos a continuación. Para comenzar, pues hay que considerar parámetros como lo que es la cantidad de café. En este caso utilizaremos 120 gramos, el tema de tiempo y el tema de la temperatura. Ahorita vamos a vertir ya el café y vamos a considerar el tiempo a su vez. La temperatura puede oscilar entre 150 y 180 grados centígrados y a partir de que se vierte el café se empieza a tomar el tiempo. Un tueste puede oscilar entre 8 y 12 minutos. El primer punto del tueste es el punto de cambio, que es cuando se estabiliza la temperatura del café verde con el tambor del tostador. Y ese oscila entre 1 minuto y medio y 2 minutos y medio. Aquí podemos observar ya el cambio de coloración, que es normal, y empieza a subir la temperatura del tueste. El segundo punto del café es cuando ya se torna color amarillo, y ese puede andar entre los 3 minutos y medio y los 4 minutos. El último punto es cuando ya el café está color marrón o color café previo a lo que es el crack, que se puede observar así, que ya está haciendo el crack o el pop. Entonces, a partir de este punto se inicia todo lo que es el desarrollo del café, dándole entrada de aire y regulando lo que es la temperatura. En este punto el tostador tiene que estar al celo de todo lo que es el proceso de tueste y empezar a llevar los tiempos. El desarrollo del café puede oscilar entre 1 minuto, 1 minuto 10, 1 minuto y medio, 2 minutos y medio, según sea la calidad del café, según sea la altura del café. En este caso, normalmente oscila entre 1 minuto y 1 minuto 10. Vamos a finalizar el tueste al minuto 10 de desarrollo, el cual lo haremos en este momento. Finalmente el café se deja enfriando para que, respetando las normas de la SCA, entre 8 horas y 24 horas después pueda ser catado. Bueno, esta ha sido una demostración de lo que es el tueste. Respetando las normas de la SCA, se espera un tiempo entre 8 y 24 horas después para proceder a catar el café. Muchas gracias y nos vemos en la clase. Bueno, ha sido un poquito, ¿verdad?, de lo que la demostración de nuestro compañero colega Fernando nos explicaba. Y así de sencillito, súper rápido es el proceso del tueste, pero muy delicado, ¿verdad? Entre tanto, pues vamos a hablar una parte sobre las recomendaciones del tostado para que, bueno, esto es clave para que tengamos y siempre mantengamos la calidad de nuestro grano. Entonces, primero, conocer el estilo de consumo, como les explicaba, depende mucho. La torrefacción depende mucho del segmento de mercado que usted tiene.
Si no tiene un público especializado en la parte de café, pues al final un tueste medio oscuro pues les puede agradar. Pero si ya tiene un segmento de mercado ya especializado, este pues ya es un poquito más riguroso, hay que buscarle las condiciones correctas, ¿verdad? Para poder desarrollar este tueste de café ideal. El café trillado debe ser clasificado limpio de impureza, ¿verdad? Que ayer se los mencionaba, cuáles son estos defectos que son castigados en taza y que probablemente nos pueden dañar lo que es una taza, ¿verdad? Y al final, pues obviamente no queremos daños en nuestra taza. También recordarles que debe tener una humedad entre el 10 o 12% para ser tostado, el cual influye en la curva de tueste. Claro que influye. ¿Por qué influye? Porque si tiene mayor humedad, nuestra curva de tueste pues, va a ser un poco más larga. Como lo mencionaba nuestro compañero Fernando, pues este anda entre 8 a 12 minutos. ¿Qué pasa cuando hay algunos cafés se desarrollan en tiempos un poquito pasaditos de los 12 minutos? Esto va a depender mucho de la densidad de su café, que ya más adelantito les voy a explicar. También es importante que conozcamos del tostador, ¿verdad? Sobre los procesos térmicos que experimenta, que ya más o menos les expliqué un poquito cuáles son estas partes del tostador para que tengamos en consideración y podamos estarlas evaluando y poder estar jugando con lo que mencionaba nuestro compañero, con lo que es el aire del tostador. También debemos de tener una buena tostadora, ¿verdad? Esto es ideal, una buena tostadora para no deteriorar la calidad que nosotros estamos buscando en nuestro café. Y tener conocimiento de la materia prima. Cuando hablamos de tener el conocimiento, es justo un proceso de trazabilidad. Como les mostraba en la primera filmina de la clase, ¿verdad? La trazabilidad de el campo, qué variedades tenemos, cómo fue recolectado, qué fecha fue recolectado y todos estos parámetros que al final me pueden ayudar a mí para desarrollar un tueste ideal. Bueno, y hablando ya de lo que es también la parte de la torrefacción, esta consiste en someter el café a temperaturas que oscilan entre los 180 y 220 grados para obtener el característico sabor del café, ¿verdad? También podemos ampliar un poquito el ingreso del café, podemos introducir nuestro café entre los 160 grados centígrados, ¿verdad? Para poder desarrollar una curva de tueste ideal. Y vamos ahorita a la parte de la torrefacción. Esta se desprende de dos pasos, los cambios químicos y los cambios físicos. Entre los físicos tenemos la pérdida de peso, ¿verdad? Hace poco teníamos una práctica con un proyecto que beneficiario, ¿verdad? De nuestra fundación Conducafé y hacíamos la prueba de rendimiento, ¿verdad? En cuanto a la pérdida de peso del café. Y entonces en su momento me mencionaban que por qué no teníamos la misma cantidad que introducíamos. Claro, porque se pierde humedad. Entonces al final ellas pues hicieron este proceso y verificaron que de verdad pues obviamente hay una pérdida por humedad, ¿verdad? Que este es el vapor que al inicio les mencionaba, que es el vapor que desprende pues el café al momento de que se está tostando. El cambio de color, que es muy característico, ¿verdad? De un color verde hasta el color café, café oscuro, café claro. El aumento de volumen, ¿verdad? El café obviamente incrementa su tamaño al momento de perder esta humedad interna y obviamente él incrementa su tamaño en el proceso de tueste. Y en los cambios químicos tenemos, ¿verdad? El CO2, ¿verdad? El aroma, los aromas sabrosos que desprende, ¿verdad? El proceso de torrefacción. Tenemos ese aroma muy característico al momento de que inicia el proceso de tueste como a un pan horneado, recién horneado, luego va pasando como a un caramelo y luego pues hasta que llega a su olor característico que es el tueste final. Y de ahí, pues, obviamente su sabor, que este sabor, pues, vamos a conocer un poquito más en amplio el día lunes, que ya vamos a ver protocolo de análisis sensorial.
Entonces, estos cambios químicos, pues, pierden de peso, andan entre los 15 y 20%. Bueno, y como les platicaba sobre la densidad, se define como masa entre volumen, así como aparece esa formulita ahí. ¿A qué nos referimos? Pues a la cantidad o la proporción en relación de peso que cabe en determinado volumen. Normalmente, los granos más densos pueden identificarse al solo mirarlos, ¿verdad? Porque por esa fisura que tienen en uno de sus lados, ¿verdad? Esa grieta o el centro del grano, la línea, ¿verdad? Es más o menos recta, ¿verdad? Y está ligeramente entreabierta. El grano tiene probablemente menos densidad. ¿Y a dónde podemos encontrar estos granos con menos densidad? En alturas, en altitudes entre los 1000 a los 1200 y 1300, ¿verdad? De metros sobre el nivel del mar. Lo contrario, pues si la fisura es torcida y un poquito cerrada, pues esto es signo de que el grano tiene mayor densidad y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque si nosotros mezclamos cafés densos con cafés que no tienen una densidad, pues ocurre en el proceso de tueste que los cafés que tienen menor densidad van a ser tostados más rápido. En cambio, los que tienen mayor densidad, pues su tueste es un poco más lento, ¿verdad? Entonces, preferiblemente mantener la uniformidad de los lotes al momento de ser cosechados, no mezclarlos para no tener este problema en cuanto a estos cambios de densidades que al final, si nosotros dejamos tostar, si en mayor proporción fuera la parte de los granos densos, pues esos granos que ligeramente no tienen mucha densidad pueden tornarse como defectos en el tueste del café y adelantito les voy a explicar sobre los granos Quaker. Ahora bien, importante que conozcamos la llama, como les mencionaba al inicio. Regulemos esa llama. Si la llama es de color amarillo, pues es un tueste deficiente y este tueste nos puede llevar a hornear nuestro café, ¿verdad? Puede ahumar el café, falta de oxígeno, contiene mucho monóxido de carbono, acumulación de hollín, pues obviamente ese hollín queda ahí y esto nos puede afectar y ante todo, pues limpiar bien y regular el aire. Entonces, en comparación a la llama azul, que es la ideal, como lo menciona ahí, una combustión completa, no genera hollín, y esta pues anda entre los 1400 grados centígrados. Entonces, esa es la diferencia de las llamas. Y la azul es la ideal. Suele utilizarse una llama como fuente de calor, ¿verdad? Esta llama se utiliza como fuente de calor. Y si es de color amarillo, es llama deficiente. Y vamos a tener muchos problemas con el café. Claro que sí. Entonces no queremos tener ese proceso de horneado de nuestro café, sino que queremos tener lo que es un tueste ideal. Entonces así evitamos, ¿verdad? Lo que es un subdesarrollo o un sobredesarrollo, que son los defectos que se desarrollan en el tueste. Ahora bien, hablando ya de las formas de transferir calor, ¿verdad? Esta, pues lo mejor es para tostar el café, convección, radiación y de contacto. La transmisión por conducción consiste en la transferencia de calor por contacto directo en el tambor, ¿verdad? Y obviamente a los granos, ¿verdad? El calor que se genera es por un flujo de aire que se los mencionaba al inicio, ¿verdad? Mientras los granos vuelan de un lado a otro, pues obviamente, como les mencionaba, esto gracias a el motorcito que va a generar este movimiento en el tambor. Y esto pues es la transmisión por convección. El café necesita la transmisión de calor, tanto por conducción como por convección. Entonces, por eso es importante para el desarrollo de los sabores durante el tueste. Entonces, por eso les mencionaba, al final, el responsable del tueste tiene que desarrollar esa calidad que tiene el grano. No es que nosotros como tostadores le vamos a generar calidad al grano, no, la calidad ya la trae el grano. Nosotros solo le estamos dando las condiciones correctas para desarrollar esta calidad del grano. Ahora aquí, hablando de las reacciones químicas, ¿verdad? Tenemos estas 4.
La primera es una reacción química compleja que produce lo que son los coloreantes que van a ser desde el color amarillo hasta un color oscuro, que se da por algunas enzimas que permiten visualizar estos cambios. Y claro que es notorio al momento de nosotros estar verificando estas diferentes tonalidades en el transcurso, ¿verdad?, del tueste en el cilindro del café. Y cuando hablamos de la caramelización, pues es donde se liberan ciertos compuestos orgánicos y aromáticos, ¿verdad? Hablando de la fructosa, de la sacarosa, que también se desarrolla en este proceso de la reacción química de caramelización. Y cuando hablamos del pardeamiento oxidativo, pues esto nos explica los cambios de la tonalidad del nivel verdoso hasta el color café oscuro o café medio, que es el que estamos buscando. Y cuando hablamos durante el tueste, entre el primero y el segundo crack, los granos de café se someten a un proceso llamado pirólisis, ¿verdad? Cuando la temperatura alcanza entre los 210 a 220 grados centígrados o los 400 grados Fahrenheit. Los azúcares se descomponen formando diferentes compuestos. Entonces, al final, los granos empiezan a tener esta tonalidad marrón y se hacen, pues, hacerse más pequeños debido a la pérdida de agua. Al final, pues, ustedes mediante el transcurrir del tueste pueden ver todas estas reacciones químicas que tiene el café en el tostador. Bien, y hablando de las fases del tueste, que es parte también de las reacciones, como estábamos en la filmina anterior, ¿verdad? Estas fases en el tueste se dan de dos maneras, la fase exotérmica y la fase endotérmica. Entonces, dentro del tostador, el calor emitido hacia dentro del grano se calienta. Entonces, a esto le llamamos la fase endotérmica. Y esta fase termina hasta que hace lo contrario. Es decir, cuando los granos empiezan a expulsar, ¿verdad? Liberando hacia el exterior esta temperatura y le llamamos fase exotérmica. Y bien, viene la famosa curva de tueste, que es la curva de tueste. Al final, los responsables, pues, es el tostador. Y el tostador, bueno, no la máquina, sino que la persona. La persona, obviamente, tiene que desarrollar esta curva. ¿Y cómo la va a desarrollar? De acuerdo al café que tiene en sus manos. Conociendo lo que les mencionaba anteriormente, la altitud del café, que es clave para poder desarrollar un tueste correcto, porque así le vamos a dar el tiempo, la temperatura, las condiciones en el tostador para que se pueda desarrollar de la mejor manera. Entonces, si iniciamos nuestro café a una temperatura de los 150 grados, 160, entonces es nuestro tiempo cero. A medida de transcurrir, hay un punto de equilibrio que obviamente la temperatura de nuestro tostador va a disminuir. Ese punto de cambio empieza a aumentar la temperatura. Entonces, ahí es donde nosotros ya vamos viendo este proceso de las reacciones químicas del café. Vean qué interesante esos 4 diferentes tonalidades de granitos de café que aparecen ahí. Miren, a mayor tiempo de tueste, pues vamos a conseguir unos tuestes más oscuros. Entonces estamos desarrollando lo que es el amargor. Nosotros tenemos que desarrollar justo lo que nos aparece en la imagen, ¿verdad? En la imagen aquí, esto como dice el café medio, para que podamos desarrollar lo que es un buen cuerpo, una buena acidez y un buen aroma y evitar un café tueste oscuro o un café con mucho amargor. Y es justo esto que les estoy explicando, para que podamos entrar en sintonía y podamos desarrollar estas curvas ideales para cada café que nos comprometamos a darle la calidad que él nos quiere expresar, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto al desarrollo del café, tenemos varias etapas. Entre estas etapas tenemos el café verde,
¿verdad? Como tal, como materia prima, y luego vamos a una fase de secado, que es una fase endotérmica. En esta, pues hay evaporación de agua, cambio de color, ¿verdad? Y hay un ligero aumento del volumen, o sea, ligero aumento de tamaño. Luego vamos a la fase de caramelización, que es una fase exotérmica, ¿verdad? Que ya empieza a expulsar lo que es el calor nuestro café. Y estas, pues, obviamente se van fundiendo lo que es la sacarosa, la fructosa, ¿verdad? Del café. Y luego vamos a una fase de transición térmica, que ahí es donde se desarrolla nuestro primer crack, donde se produce la tostión de los granos, se manifiesta por el sonido. Este sonido es bien característico y suele escucharse como cuando nosotros estamos haciendo palomitas y ese sonido cuando ya están reventando el pack. A eso le llamamos primer crack. Ese sonido es muy característico, ¿verdad? Para empezar a darle el tiempo de desarrollo, que es a dónde vamos, hacia la fase del desarrollo del grano. El cambio de color a café medio, ¿verdad? Y también pierde aproximadamente, como les mencioné, un 13% de su peso. Y emite muchos gases, CO2, expansión y brillo, ¿verdad? Ustedes van a notar que ya hay un incremento mayor del grano. Y pues obviamente la fase del enfriamiento, que la hacemos al retirar lo que es el café del cilindro del tostador. Y estos son los cambios que se van a ir dando, ¿verdad? Mediante el desarrollo de las etapas que les acabo de mencionar. La fase de secado, donde también está la fase de caramelización, que la pueden ver al lado derecho. También tenemos lo que es la fase de transición térmica, que es cuando ya está nuestro café desarrollando el primer crack, que es en esta imagen de acá. Y pues cuando ya tenemos el proceso de fase de desarrollo del grano o ya prácticamente en la fase de enfriamiento, ¿verdad? Que todavía aquí no está en el enfriamiento, sino que todavía está en nuestro tostador y ese es todavía en la fase del desarrollo del grano. Una vez retiramos nuestro grano del tostador, pues sí entra a la parte de la fase de enfriamiento. Ahora bien, como les comentaba, ¿verdad? De estos defectos físicos que se pueden evaluar en nuestro tostador son los llamados granos Quaker. Estos frutos son los recolectados en campo, los granos verdes, los granos pintones. Entonces, alteran negativamente el sabor del café. Se estima que el 2% del café Quaker, del café verde tostado, genera sabor áspero, astringente, seco, pastoso, ¿verdad? Que al final, pues obviamente no buscamos esa calidad en un café, ¿verdad? Sino que buscamos todo lo contrario, chocolate, caramelo, frutos, florales, pero si tenemos mucha recolección de granos verdes, pues al final el afectado es nuestro productor en su bolsillo porque no tiene la calidad esperada, ¿verdad? Por a nivel de exportación o a nivel del intermediario o el encargado de comprar su café. Ahora bien, finalizando lo del tueste, ¿verdad? Aquí es donde el grano ha sufrido cambios importantes, ¿verdad? Tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Entre estos, pues su pérdida de peso, que ya lo hablamos, el grano aumenta de su volumen, ¿verdad? Y también se han creado más de 870 nuevos compuestos orgánicos responsables del gusto y de la degradación de los aminoácidos. Entonces, por eso no es un sufrimiento negativo, todo lo contrario, es algo positivo, ¿verdad? De lo que pasa en el tostador para obtener lo que es el tueste ideal de nuestro café. Ahora bien, también factores que debemos considerar: el tiempo, el tipo de café, la variedad, la altura, ¿verdad? La altitud y la curva del tueste, que usted es el responsable al momento de efectuar o de revisar el café, pues también tiene que conocer lo que es la densidad, de qué altitud viene, para poder usted así hacer un análisis en qué tiempo pues va a ser extraído el café. Al final no es usted el que pone el tiempo para poder sacar el café, no, sino que el tiempo lo pone el café. Al final el café le dice, aquí estoy a tiempo de que me saques y si no me sacas, pues me voy a seguir tostando y me puedo quemar.
¿verdad? Entonces, el café le dicta en qué tiempo usted tiene que extraer. Y continuando, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, esto en su momento fue desarrollado en una publicación de CENI Café allá por el 2011, ¿verdad? Y estos son los grupos químicos de algunas notas aromáticas que desarrolla el café tostado. Entonces aquí ustedes pueden ver que hay esas notas aromáticas a dulce, caramelos, tabacos, ¿verdad? Como son acetonas, también mantequillas, miel floral, ¿verdad? Entonces estos, para que ustedes tengan en conocimiento que hay demasiados aromas que se pueden desarrollar en un tueste ideal y este pues va a ser expresado de acuerdo a la calidad que usted refleje, la calidad que usted hizo en todo el proceso del café. Y aquí, pues, en los tipos de tueste es muy importante el perfil del sabor final, depende de su mayoría de los compuestos químicos iniciales que se encuentran en los granos de café. Ok, cuando hablamos de esto, si hicimos un mal proceso y se desarrollaron otras toxinas en nuestro café, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los mentados fenoles, vamos a tener los mentados mohos, vamos a tener los mentados fermentos, que al final lo que hacen es deteriorar la calidad de su café y pues obviamente el precio de su café no va a ser el que usted cree que es el correcto, ¿verdad? Entonces, si usted hace desde el campo una buena fertilización, un buen manejo de tejido y todas las buenas prácticas que les hemos venido hablando en el módulo mi finca, que puedan venir a beneficiar la calidad de su café, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, pues nos vamos a ir enfocando a lo que es un tueste ligero, un tueste medio y un tueste oscuro. Yo les recomiendo mucho lo que es el tueste medio, ¿verdad? Porque es uno de los más conocidos y es aquí donde se desarrollan las mejores condiciones para poder extraer el café, pues sus mejores atributos, ¿verdad? Los atributos que son intrínsecos, o sea, son internos del café, ¿verdad? Y también los que usted le pueda desarrollar si hace mal los procesos de beneficiado, de almacenamiento, entre todas estas condiciones que les he venido hablando. Y bien, el grado de tueste, nosotros a nivel de laboratorio nos regimos por una escala Armstrong, ¿verdad? Que aquí pues tiene varias numeraciones. La ideal, pues a mi criterio, como consumidor de café, como consumidora de café altamente, ¿verdad? Yo considero el 65, el disco 65, ¿verdad? Que es un tueste medio para poder consumirlo. Igual hay quienes dicen hasta el 55 y está todavía en la parte del tueste medio. Si lo llevamos a un tueste oscuro, a un 25, por ejemplo, entonces ya aquí el café pierde sus calidades y lo que vamos a tener son sabores a chocolate oscuro, son sabores astringentes, son sabores desagradables que el café no está expresando los mejores atributos. Y si lo hacemos por el tueste claro, pues vamos a tener sabores a semillas tostadas, maní, ¿verdad? Pasto, resequedad, astringencia. Entonces buscamos que todos estos atributos se centren más o menos en este tueste medio entre el 65 al 55. Y ahí pues ustedes pueden ver las diferentes tonalidades de tueste, desde un tueste crudo, verde, hasta un tueste quemado. Al final, pues como les he mencionado, depende mucho del segmento de clientes que tengamos. Depende mucho, por eso es importante conocer su cliente. Y como muchos mencionan, al cliente lo que pida, ¿verdad? Pero tampoco sin descuidar la calidad de su café. Y esto pues van a irlo conociendo hasta la clase de barismo, que ya para la próxima semana se van a dar cuenta, ¿verdad? Que es importante conocer la calidad de su café para así poder expresar esa misma calidad de café en una taza de café. Y esos son los discos que les he mencionado, ¿verdad? Estos discos son desarrollados por el SCA, que es la Asociación de Cafés Especiales de América. Bueno, en el caso de nosotros que vivimos en América, y también está el SCA, que es Asociación de Cafés Especiales de Japón y todo allá por Europa, y están diferentes. Al final es la última, sí, la última letra del SCA, la que cambia, ¿verdad? Depende dónde esté el SCA.
Y ahorita pues solo les voy a dejar un poquito de lo que es esto de los tipos de molienda que necesitamos. Al final hay un montón de tipos de molienda. Todos cumplen con la necesidad, pues obviamente, de triturar lo que es el grano de café para poder hacerlo en una infusión, ¿verdad? Con agua y poder desarrollar una bebida rica de cafeína. Pero para poder entrar a esta trituración es muy crítico, ¿verdad? Conocer qué tan especializado tiene su clientela. Entonces, me voy a quedar aquí un poquito, ¿verdad? Pero siempre les voy a mostrar las diferentes filminas en cuanto a los diferentes tipos de molinos. ¿Por qué? Porque en la clase de barismo ustedes van a perfilar estos tipos de molienda. Hay moliendas gruesas, hay moliendas finas, entonces dependiendo el método de filtrado, así usted tiene que hacer la molienda. Entonces solo para que vayamos conociendo un poquito, ¿verdad? De la trituración del café y cuáles son estas máquinas, entonces por eso es importante que las conozcamos. Y para hablarles un poquito de la historia de esto, pues también están este tipo de molinos, el molino de piedra. Hay molinos que son como morteros, que es en la imagen de abajo, ¿verdad? Que ambos hacen esta trituración, pero es difícil poder hacer esta molienda efectiva para un método de filtrado. Ya para métodos de filtrado especializados, pues hay molinos, como les mencioné, especializados para hacer este trabajo. Como lo es este tipo de molinos de rodillo, que también se utiliza de manera casera, y este tipo de molinos entolador, ¿verdad? Que actúa imprimiendo lo que es por una velocidad de los granos, estrellándolos en un disco de metal, ¿verdad? Que ayuda, pues, obviamente, a triturar nuestras semillas. Hay molinos, como los vamos a ver en la siguiente imagen, que ya vienen con cierta numeración diciéndonos, ¿verdad?, qué tan grueso o qué tan fino quiere su molienda. Entonces, solo es para que tengan conocimiento de los tipos de molinos para café y que la molienda la vamos a discutir en la clase de barismo, que va a ser muy dedicada para que ustedes puedan ver y diferenciar la molienda que se utiliza para poder hacer lo que son las infusiones de café en cualquier tipo de filtrado que usted desea, desde una máquina de café como es utilizada este molino rojo, ¿verdad? Igual este molino de aquí también es para máquinas capuchineras que le conocemos, que también las va a conocer en la clase de barismo, y así sucesivamente hasta uno muy económico que puede utilizar en su casa. Esto es muy común, ¿verdad? Pero al final no hay una molienda homogénea, o sea, no hay una molienda pareja. Y al final pues vamos a tener partículas gruesecitas y partículas muy finas que pues pueden hacer ciertas diferencias en la calidad del filtrado. Bueno, ingeniero Julio, siento que el tiempo es siempre nuestro enemigo, pero quise exponerle, ¿verdad?, de forma breve todo lo que es en forma a la clase del día de hoy, llamada Tueste del Café. Así que quiero saber ahí cómo estamos con los comentarios, preguntas, y si hay dudas, pues aquí estamos para servirles. Muy bien, ingeniera Suani. Bueno, tenemos muchos saludos desde Facebook y desde Zoom también, ¿verdad? Hay algún par de preguntas. Norma Bejarano nos consulta desde Facebook. Hola, buenas tardes, saludos. ¿Cuál es el mejor tostado del café? Bueno, como lo mencionaba y me lo pregunta a mí, pues yo soy bien exigente para tomar y deleitar lo que es una bebida de café. A mí me gusta mucho un tueste medio y, como les mencionaba en la clase, depende mucho del segmento de su cliente. Si tiene un segmento de clientes exigentes que saben mucho de café, pues, y quiere desarrollarles un tueste correcto, pues el tueste medio le va a servir de mucho, ¿verdad? Porque ahí es donde se expresan todas las características que tiene el café. Y ahí pues también puede expresar todas las características negativas o positivas que se desarrolló durante todo el proceso, desde el arbusto
hasta el proceso de tueste. Entonces, como recomendación, ¿verdad? Pero mucho depende de sus clientes. Me gusta en lo personal el tueste medio. Bueno, excelente. No tenemos más consultas, ingeniera Suani. Y bueno, estamos en la hora ya, son las 7 de la noche en Honduras. Es un gusto haber estado con ustedes, jóvenes caficultores. Muchas gracias por su tiempo. Estamos muy contentos, ¿verdad? Porque han estado muy dinámicos en el chat y a través de todo, digamos, las clases, a través de cada una de las clases que hemos tenido en el curso integral, ustedes han estado ahí presentes también interactuando. Gracias por estar siempre presente con jóvenes caficultores. Recuerden que el día lunes 10 vamos a tener otra clase como un seguimiento a la clase que acaba de dar la ingeniera Suani, ¿verdad? Que se llama Equipo de Laboratorio, Protocolo y Formato de Catación. El fin de semana no tenemos clases. El fin de semana póngase al día con las clases que le faltan. Así que llene esa asistencia, póngase al día porque con el 70% del curso usted va a ser acreedor de su certificado. 70% son 32 clases. Una clase magistral le acaban de dar ahorita, tueste de café. Aquí se consolida todo lo que hemos venido hablando a través de las diferentes clases en este curso y de hecho de las diferentes clases que hemos dado en otros cursos también. Así que es un privilegio haber estado con ustedes, ingeniera Suani. Muchas gracias por su tiempo y los esperamos el día lunes a la misma hora y por el mismo canal. Bueno, así es, ingeniero Julio. Gracias por apoyarme en la moderación de esta bonita clase, ¿verdad? Me encanta hablar de café, me encanta hablar de la parte de calidad, pero lastimosamente hay un tiempo prudente y respetamos por su responsabilidad también. Entonces, lastimosamente, ha terminado la hora. Cualquier cosita, pues estamos a la orden. Nos pueden buscar ahí en los administradores de los grupos para poder seguir creciendo con esta información que al final, pues, es de bastante valor. De mi parte agradecida, nos vemos el día lunes con una clase, ¿verdad? Que es continuidad de esta, pues en la parte ya análisis sensorial, ya de forma de captación. Así que les invito que este fin de semana nos podamos poner al día con las clases y como les mencioné, una clase conecta con la otra. Al final, el experto en la caficultura será usted. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Hasta pronto.